Muy buenos días. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes acontecimientos y fechas que tienen que ver con la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que diga siempre va a estar basado en la escritura, eh, recogiendo información tanto de la Biblia latinoamericana, también la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, y por ende la Reina Valera que normalmente utilizamos, o la más utilizada por el mundo no católico. La fundación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario conocer esto o recordarles tal vez a algunos, puesto que sin conocer lo verdadero, lo inicial, original, es complicado, difícil y hasta imposible identificar lo que no es iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y primeramente quiero comenzar con el fundador, Mateo 16:18. Es un pasaje, un texto que normalmente usted va a encontrar en las redes sociales cuando se habla, cuando el uno y el otro alega que esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto bien común, pero no vamos a estudiar todo lo que dice el pasaje, sino ahí dice claramente el escritor cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿no? Le dijo muy claramente: y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que quiero tomar de este versículo es que Cristo dice: edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia. Claramente la palabra se encuentra en tiempo futuro. Esto es después de la muerte de Juan el Bautista. Durante sus 3 años de ministerio, Cristo ofreció, prometió, hizo esta promesa de edificar su iglesia, de construir su iglesia. Se sobreentiende por lógica y esto que de ahí para adelante debe comenzar a asomar la iglesia. Él hace una promesa, no dice cuándo, ¿no? Pero dice edificaré, indicando que a tiempo futuro él va a construir su iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 2 versículo 47, encontramos ya que el escritor, que es Lucas, guiado por el Espíritu Santo, dice: y es que el Señor añadía cada día a la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia, ya no hablando como algo futuro, sino como algo presente, algo presente. Entonces Cristo es el fundador de esta iglesia. No, no está hablando de paredes, de edificios en absoluto, no. La palabra iglesia bíblicamente significa los llamados fuera, los llamados fuera. Eso es lo que significa. Entonces no hace referencia, no está diciendo de edificios ni nada de esas cosas vinieron después. Entonces Cristo es el fundador de esa iglesia. Por eso no es correcto. Yo no puedo ser tan extremista de pronto y decir que nos vamos a condenar por decir cosas incorrectas. A veces lo decimos porque oímos, por costumbre, porque ese es el mundo donde nos movemos nosotros. Pero cuando usted dice: ¿cuál es el nombre de tu iglesia? ¿O cómo se llama tu iglesia? ¿Cómo es tu iglesia? Está hablando de mi iglesia, ¿no? Está hablando de mi iglesia. O cuando yo digo nuestra iglesia o la iglesia de ustedes, entonces ya no estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque si es mi iglesia, no es la de Cristo. Si es su iglesia, no es la de Cristo. Si es la iglesia de los católicos, la iglesia de los evangélicos, no es de Cristo, ¿no? Entonces, ahí dice mi iglesia, el propietario es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como digo, no es que vamos a decir que se van a condenar por decir, pero es bueno utilizar adecuadamente estos términos. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. Las personas que hacen lo que Él dice automáticamente son miembros de la iglesia de Cristo, los llamados fuera. Los que siguen el ejemplo estrictamente de Hechos capítulo 2, puesto que ahí se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces fundador Cristo Jesús,
Esta iglesia se fundó más o menos por los años 33. No hay fechas exactas por los calendarios. Unos dicen que fue 3 años antes, 3 o 4 años antes realmente de la fecha que nosotros decimos, pero más o menos por el año 33 después de Cristo. Esto en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que Jesucristo comienza su ministerio a la edad más o menos de unos 30 años. Es cuando Cristo comienza su ministerio. Ahora, en el libro de Juan encontramos 3 Pascuas. En Juan capítulo 2, versículo 23, el capítulo 6 y el versículo 4, el capítulo 13, el versículo 1 y versículo 29, dan a entender que hay 3 Pascuas. Entonces son 3 años de ministerio. Después de los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido muerto, sepultado y resucitado, la iglesia del Señor se fundó por los años 33. Les doy las citas por el tiempo, no estamos abriendo y leyendo, pero le doy las citas que usted en su casa pues pueda detalladamente, con paciencia y tranquilidad, ver las citas. Ponga mucha atención o retroceda, pare el video luego, pues usted podrá tener acceso a todas las citas. Entonces fue fundada por Cristo el año 33, pero también 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos a la diestra del Padre. Hechos 1:3 habla que Él estuvo 40 días con los apóstoles, hablándoles acerca del reino, reanimándoles, confirmándoles todo para enviarlos pues a predicar. Durante esos 40 días Él estuvo ahí. 10 días después que Él asciende a los cielos, 10 días después es que se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos. También 50 días después de la resurrección. Cristo resucitó, estuvo 40 días con ellos y 10 días más después de que Él se va a los cielos, 40 más 10 son 50, es cuando se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo decimos porque tenemos información de Levítico capítulo 23, versículo 16, que ahí habla claramente 7 semanas, 7 por 7, 49. Pasando el último sábado entraba esta fiesta a la que ya vamos a hacer referencia más luego, pero es 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, también da a entender, da a conocer qué gobiernos, tanto civiles como eclesiásticos, estaban sobre el poder en el gobierno de Tiberio César y el sumo sacerdote en lo religioso, Pilato de gobernador en Judea. Ahí está dando información cuáles eran los gobiernos de aquel entonces, cumpliéndose así lo que había dicho en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en Daniel, en todos ellos, que esta bestia en el tiempo del Imperio Romano y en los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido, permanecerá y consumirá, pero este permanecerá para siempre. Por supuesto, no quiero confundirles, pero en el Antiguo Testamento se hablaba de esto y es cuando en el tiempo del Imperio Romano, cuando había estos gobiernos, ahí se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El lugar fue en Jerusalén. El lugar, todos sabemos, los que hemos estudiado la Biblia, que en Jerusalén se fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:49. Lucas les dice claramente que lo que Cristo dijo, ¿no? Que no se vayan, que esperen ahí en esa ciudad hasta que venga la promesa del Padre. En Hechos 1:8, igual les dijo que ahí en Jerusalén deben esperar. El versículo 12, ellos se trasladan ya a Jerusalén después que Cristo se va. Ellos se trasladan a Jerusalén y ahí están hasta cuando se cumpla la promesa que hizo Dios, que hizo el Señor, para comenzar con la fundación, con la construcción de esta iglesia. El día de Pentecostés, en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire, el día de Pentecostés. Este día de Pentecostés es una de las 3 fiestas anuales que Dios
había dado en el Antiguo Testamento a Moisés para la nación de Israel, para que ellos practiquen, ¿no? Y era exactamente 50 días después de la salida de Egipto, o también de la fiesta de la Pascua. Cuando ustedes ven el Antiguo Testamento, Dios hizo poner en los linteles de las casas sangre y todo eso. Pascua, ¿no? Es la fiesta de la Pascua. 50 días después de eso era exactamente la fiesta de las cosechas, la fiesta de los granos, pasando el último sábado, que era el domingo, que conocemos ahora como el primer día de la semana. Es ahí el día de Pentecostés. Entonces, el día de Pentecostés se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2, desde el 1 al 4, dice claramente que fueron llenos todos del Espíritu Santo, puesto que vino en forma como llamas de fuego y todo eso, ¿no? O sea, claramente es una figura, ¿no? No es que así fue literalmente que vino con fuego, no, es una figura porque dice cómo. Entonces, ahí es cuando con la venida del Espíritu Santo, una promesa que estaba escrito igualmente desde el Antiguo Testamento, Joel 2:28 al 32, Juan el Bautista también dijo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16. Y Juan también escribe bastante de esto, que no les va a dejar huérfanos, sino que él va a enviar el Espíritu Santo, lo que va a enviar el Padre, que él les va a guiar a toda la verdad, que él les va a recordar todo lo que Cristo ha dicho y todas esas cosas, ¿no? En Juan 14:16 y 17, Juan 14:26, 15:26, 16:7 al 13, se hablaba claramente de esto. Y en Hechos 1, 5 y 8 también habla, haciendo referencia a que va a venir el Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo comienza la fundación, comienza la construcción de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, en Hechos capítulo 2, versículo 15 encontramos hasta la hora. Dice Pedro en su discurso comenzando defendiendo que le estaban acusando de borracho, dijo claramente que es las 9 de la mañana, es la hora tercera del día, o sea, porque un borracho a veces no sabe ni a qué horas es, pero él dijo es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Eso, ahí comenzó la predicación, la enseñanza, el Espíritu Santo y todo eso para la construcción de la iglesia de Cristo. Esto fue a través de los 12 apóstoles. En Hechos 2, versículo 14, Pedro con los 11 acusados de que estaban ebrios o borrachos, él mismo dice, Pedro juntamente con los 11, dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces, Pedro y los 11, luego pues cuando preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? La pregunta fue a Pedro y a los 11. Los 12 apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, a predicar lo que el Señor les había mandado en la gran comisión durante los 40 días, y ahí es cuando se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con la predicación del Evangelio. Cuando usted ve en Hechos 2, en todo el capítulo usted va a ver que ellos predicaron acerca de la muerte, de la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, declarándole que Él ha resucitado de entre los muertos, y ahí es cuando se le predicó, como dicen Romanos 1:4, con poder, se predicó con poder. El Espíritu Santo les estaba guiando lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. No era por su propia voluntad, no era porque ellos eran inteligentes o capaces, no, sino más bien porque el Espíritu Santo les estaba guiando y recordándoles todo lo que Jesús había dicho, para que hoy día la gente, pues todos, tengamos la oportunidad de saber y conocer. Cuando se bautizaron, cuando se bautizaron, en Hechos 2:38, Pedro les responde a ellos cuando les dice, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les responde, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Cuando Él les da este mandamiento en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y es ahí donde se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cuando se bautizan estos 3,000, y dice claramente en el 47, cómo permanecían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos son los acontecimientos, mire, de la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El fundador es nuestro Señor Jesucristo mismo. Por los años 33, después de 10 días de la ascensión de Cristo a los cielos, 50 días después de la resurrección, en el gobierno de Tiberio César y más autoridades que vemos ahí en Lucas 3, 1 y 2, en Jerusalén, el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo a las 9 de la mañana a través de los 12 apóstoles, con la predicación del Evangelio, cuando se proclamó a Jesús o que Él es el Cristo con poder, cuando se bautizaron los 3,000. Esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, no hay contradicción, son detalles muy importantes, aunque sencillos, que no hay por qué confundirse, pero es necesario conocer esto para a partir de ahí poder identificar lo demás, dónde nacieron, cómo nacieron, en qué fecha, cuáles son los acontecimientos, los hechos. Si la iglesia de Cristo se fundó en Jerusalén por los años 33, la historia de aquí para adelante va a ir enseñándonos, diciendo cómo vinieron las otras iglesias, porque aquí en la Biblia usted no encuentra la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica, no encuentra eso, simplemente encuentra que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. No encuentra usted iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia cuadrangular, unión misionera, la Shekinah o diferentes nombres. No existe nada de eso, simplemente la iglesia de Cristo está en la Escritura y no es un nombre. O sea, no es un nombre, no, téngalo cuidado, que esto no es un nombre. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, no es un nombre. Es como decir, usted dice, voy a construir mi casa. Cuando usted ya ha construido su casa, yo voy y veo y digo, vea la casa, yo que sé, de la señora Marta, la casa de don Heriberto, la casa, pero no es un nombre, sino es una frase, más bien está describiendo al propietario. Entonces la iglesia de Cristo no tiene un nombre, Dios no le puso un nombre. Por eso es que no es realmente una denominación. No es una denominación porque no tiene un nombre. El resto que tienen nombres, la Santa Madre Iglesia Católica Romana y cualquier nombre que viene después de 1520 con Martín Lutero, son nombres, se les dio un nombre, son una denominación. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una secta, aunque así lo trataron los que desconocían, ¿no? De esta secta, dice, pero de todas maneras no lo es. En Hechos capítulo 6, versículo 7, habla claramente, o sea, que decían que es una secta, pero no es realmente una secta. No es, ¿por qué? Porque secta significa o da a entender que es la fracción de algo, algo que se retira, que se aparta, se divide, porque no quiere someterse a los principios, a la tradición, a lo que normalmente se hacía. Entonces salen de ahí y forman otro grupo, son una secta. Entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una denominación porque no tiene un nombre, no es sectaria porque no se dividió de ningún lado, no fue así. Pero también algo más de la iglesia, de esta que fue fundada aquí por el año 33, que es la de Cristo, encontramos también que es apolítica, o sea que no tiene nada que ver con la política. La iglesia de Cristo nunca usted en la Biblia va a encontrarle en el libro de los Hechos, en las cartas, que está asociándose o aliándose con los grupos políticos, con la política, gobierno y todo eso. Más bien tenemos principios que nuestro Señor Jesucristo dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, haciendo una diferencia bien clara
que se marca ahí, pues lo que es de César, ¿no? El grupo político, y Dios, lo que es de Dios, lo religioso. Entonces, claramente, y no encontramos evidencia de que los apóstoles hicieron estas cosas o la iglesia primitiva se hallaron y fueron a estar en protestas o haciendo campaña por cierto político y todas esas cosas. No encontramos, jamás la iglesia de Cristo se asoció se alió con la política y comenzó a trabajar de esta manera. No, era totalmente con propósitos diferentes, se dedicaba a predicar el evangelio y ayudar a la gente. También la iglesia de Cristo tiene otro atributo, que es sin fines de lucro, sin fines de lucro. La iglesia de Cristo nunca hoy día se ha tergiversado, se ha cambiado, se ha alterado el orden divino, pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo jamás se encargaba o de sacar el dinero a la gente y de tener bastante. Eso no era su enfoque, no era su propósito, nunca. En Hechos 2, 44 y 45 de entender que ninguno decía ser suyo nada, decir nada propio de ellos, sino que todo lo que ellos tenían, o sea, vendían sus propiedades, sus bienes, ponían a disposición de la gente, traían y lo ponían en manos de los apóstoles y ellos distribuían en base a la necesidad de cada uno. Los apóstoles eran hombres honestos, no estaban acusados como hoy día, están acusados de que sacan a la gente el diezmo, sacan esto, sacan el otro, hacen tantas cosas negociado con la palabra de Dios, ¿no? Eran muy transparentes ellos, pues lo que les llegaba ellos dirigían, administraban a la final, de acuerdo a lo que veían las necesidades, de acuerdo a la necesidad de cada uno. También está en Hechos 4, 33 al 37, como ellos eran tan despojados y no estaban interesados en ahorrar, en tener tanto dinero, en tener locales, en tener, ahora se sabe que tienen hasta aviones, tienen los mejores autos, tienen casas, tienen todo eso, con que Dios les ha bendecido. Y no vamos a decir que Dios no, porque es una bendición de Dios, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, pero sí le bendices para que haga la obra de nuestro Dios. No vamos a decir que no es bendición de Dios, pero lo estamos administrando de una manera equivocada. La historia bíblica, según la generosidad que vemos ahí en Hechos 2, 44 y 45, capítulo 4, versículos 33 al 37, da para que los apóstoles pudieran haberse hecho millonarios y hubiesen muerto con un buen patrimonio, pero no encontramos evidencia. Según la historia fuera de la Biblia, que no está en la Biblia escrito cómo murió Pablo, cómo murió Pedro y todo eso, dicen que murió allá degollado en Roma y el otro murió crucificado de cabeza. ¿Qué tenían? No tenían absolutamente nada. Esa era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sin fines de lucro. También era eterna, es eterna. Lo que estoy diciendo que era es porque es en el presente, puesto que la iglesia de Cristo está acá, desde donde yo me dirijo está acá y estoy hablando de parte de la iglesia porque soy miembro de esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Era eterna, porque Cristo dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces no iba a haber un impedimento, la muerte ni nada podía impedir que la iglesia tenga una continuidad. También hablando acerca de un sinónimo que es el reino, dijo allá en los días de estos reinos, Daniel, ¿no? Levantar un reino que no será jamás destruido ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá, pero él permanecerá para siempre. Entonces, tanto el rey como el reino, en este caso que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ha permanecido, permanece y permanecerá para siempre. Para siempre, aun cuando este mundo termine, pues esa es la promesa a ella, que ella va a ser la que Dios va a llevar, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ella es la prometida, es eterna, también es universal. Y aquí es cuando se les da un poquito de crédito a lo que dice en el mundo católico. La iglesia de Cristo es universal, o sea, es católica, porque universal es sinónimo de católico. Bueno, explicaremos eso más luego, ¿no? Pero sí es universal, sí es mundial, porque Cristo que dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Mateo 28, 19 dio esa orden, ¿no? Y en Hechos 2, 49, Pedro, dando cumplimiento, y los 11 de la predicación del Evangelio, les dijo a ellos, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios
llamare. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una característica, una cualidad de ella es que es universal, es católica, pero también la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es autónoma, autónoma. A veces el mundo protestante y el mundo católico hay una discusión, ¿no?, de quiénes son los verdaderos. Los unos son los más antiguos, los más poderosos, ustedes nacieron por acá, y hay muchos argumentos que no es solo es un ejemplo, ¿no? Pero tienen el mismo orden, uno arriba, otros más acá y otros más abajo. Tienen el mismo orden. Simplemente lo que ha cambiado es de título, diríamos así, porque acá es el Papa y acá es el presidente de los pastores y otros títulos más que a veces se lo da, pero, y de ahí viene una jerarquía. Es lo mismo los testigos de Jehová, vienen de Estados Unidos, desde ahí tienen su presidente, tienen su organización y todo, y así se rigen. Son una organización, están organizados y está bien que sean organizados, pero no permiten la autonomía porque ellos tienen poder. Tienen poder, de ahí dicen lo que tienen que hacer y dicen lo que no tienen que hacer, cuándo hacer y todas estas cosas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es autónoma. Usted coge la Biblia y lee y dice el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén a todas las naciones. Usted, si lee esto, entiende esto con una preparación, pues puede comenzar a predicar lo que el Señor le ha mandado. Eso es todo, esto es autónomo, o sea, que tiene sus propias leyes. No es que nos regimos nosotros con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, no. Nosotros somos autónomos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta a Cristo, que es nuestra cabeza. Él es el Rey. Lo que Él dice, practicamos, tratamos de hacer, de ejecutar en nuestras vidas. Aquí no dependemos. Tenemos hermanos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, dentro del Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en todas las, posiblemente en todos los lugares, en todas las provincias, faltando en algunos lugares, yo qué sé, pequeñas ciudades, pueblos, cantones, no sé, sí, en algunos lugares no hay, pero nosotros no nos regimos por una autoridad humana, no tenemos una cabeza humana. Cristo es la cabeza, Él tiene toda la potestad y toda la autoridad. Mandó a sus discípulos a predicar, ellos dejaron escribiendo y predicando lo que tenemos que hacer hoy día, y oímos a ellos. Así les guió el Espíritu Santo a toda la verdad. Una vez más, quiero agradecerles por su atención y quisiera que lo vuelva a escuchar vez tras vez, coger los textos, leerlos, porque yo solamente he tomado, les he dado las citas para que usted conozca bien la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ve en la Biblia de pronto algún extra que les voy a dar, dice la iglesia de Dios, el camino, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, la grey de Dios y otras frases más, no son nombres propios, no son nombres de la iglesia, no, simplemente son como decir expresiones o frases descriptivas, las cuales señalan cómo la iglesia está relacionada con Cristo y con Dios, o sea, con el Hijo y con el Padre. No es nombres de las iglesias que se puede poner cualquier nombre. La iglesia de Cristo también se le conoce como la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, inclusive dicen el camino en el libro de Hechos, la familia de la fe, la grey de Dios. No son nombres, no. La grey es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? La iglesia de Cristo. El camino, ¿cuál es el camino? El camino es claramente la iglesia de Cristo. En este caso, cuando dice el cuerpo de Cristo, da igual, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero una vez más animarle a que revise, a que escuche esta lección, analice los pasajes, los textos y conozca lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estos hechos, la fecha de su fundación, para que luego podamos seguir estudiando y usted pueda ver cómo se originaron las demás iglesias que no están realmente archivadas en la Escritura. Por su atención, muchas gracias y que tenga un excelente día.